Hoy de teoría. Obligados por el calendario, hoy vamos a ver dos temas, uno a continuación de otro. Vamos a ver ascensores y protección contra incendio, ¿sí? Vamos a ver la guía de desarrollo ahora de la clase, de las clases, va a ser una sola guía con las dos clases, y después se la vamos a subir al campus. Pero además se va a encontrar en el campus con las guías de los temas independientes, con todo el desarrollo original. O sea que el tema va a estar abordado en forma complementaria. Vamos a tratar de darle la mejor interactividad posible dentro de lo que permite las circunstancias. Les pregunto si se escucha y se ve bien. Sí, bastante bien todo. Bastante bien. Me alegro por lo de bastante. Se ve bien, Julio. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Bueno, y arrancamos entonces. Ascensores. Pregunta fácil. ¿Qué definición arriesgan de ascensor? ¿Qué es un ascensor? Vamos, chicos, que arrancamos. Un Mm, medio de elevación, profe. Un medio de elevación. sí, dije que iba a ser medio informal, sí, es como una cabina que está unida a las paredes y que mediante un mecanismo eléctrico y mecánico sube y baja los pisos, su altura va, Bien. sin variar su, ¿cómo decirlo? Ahí. Sin Sí, nomás variar. la altura, sin variar la posición en altura, no hacia los costados, que es Bien, vertical ahí siempre el tenemos movimiento. una definición más extensa que tiraste varios aspectos que vamos a ir viendo. Eh, Como ustedes proponen, el ascensor es un medio mecánico. Es un medio mecánico para circulación vertical en el edificio. Básicamente, en cualquier edificio vamos a tener dos sistemas de circulación, uno vertical, que va a ser en plantas, y otro horizontal, planta a planta. Hoy vamos a tratar los aspectos generales entonces de este medio mecánico de circulación. Pero en nuestro mercado tenemos dos tipos de ascensores, los ascensores electromecánicos y los hidráulicos. ¿Tienen alguna somera idea de las diferencias de cada uno, o qué es cada uno, cada tipo? El otro es opcionado por electricidad y que es la que genera el movimiento, y en el otro caso es la presión del agua. En el otro caso, en realidad hay presión, pero no es de agua, es a través de aceite y de un sistema hidráulico, pero básicamente es lo que vos citas. Aquí tenemos dos esquemas básicos de uno y otro sistema. El electromecánico a la izquierda y el hidráulico a la derecha. En este sistema clásico, la gran mayoría de las veces, la máquina propulsora está arriba, en lo que es un cuarto de máquina, que ustedes, para que lo reconozcan, comparte generalmente los niveles superiores, por supuesto, casi empatando la de los tanques de agua. Como ustedes comentaron, hay una cabina que es la que hace el trabajo, que sube y baja, la cabina es la que transporta a los pasajeros. Esta cabina tiene sistemas de apertura propios de las puertas, que obviamente empatan con los sistemas de puerta de todos los palieres y de la planta baja. La cabina se desliza por unas vías, ¿sí? Tiene un cable de propulsión, que es el que está conectado con la máquina superior, y el equilibrio del sistema obliga a tener un contrapeso, que es este que se ve acá, que también tiene sus guías y también tiene su cable de conducción. Y obviamente funciona en sentido contrario al movimiento vertical de la cabina. Eh, Partes importantes: la cabina tiene un sistema de paracaídas, hay distintos tipos. Los más comunes se accionan cuando la velocidad nominal de trabajo del ascensor es superada y crea una especie de cuña contra las guías.
Tienen amortiguadores inferiores, tienen, bueno, un foso inferior para el bajo recorrido del ascensor de la cabina y para disponer los amortiguadores de cabina. Y, bueno, limitadores de velocidad, algunos componentes más del sistema electromecánico, pero resumidamente esas serían las partes principales de un sistema electromecánico, que es el más común en los edificios de alturas. Y el sistema alternativo es el hidráulico. Como bien hacían referencia ustedes recién, hay un juego de presiones generado por un grupo hidráulico que trabaja sobre un pistón que se despliega, en este caso está puesto lateralmente a la cabina y desde abajo, que se despliega y produce el movimiento vertical de la cabina. Una cabina de similares características, con puertas de acuerdo a lo que lo definimos. No tiene sala de máquina superior, los sistemas son inferiores, sí tiene un bajo recorrido y de hecho está el alojamiento del pistón. Y generalmente estos ascensores se usan en edificaciones residenciales y o de pocas plantas, reservándose los niveles, los edificios mayores para los sistemas electromecánicos. Sirva entonces de presentación, por lo menos nominal, de los dos sistemas. Maniobras típicas de ascensores. Maniobras típicas de ascensores. No sé si se alcanza a ver, después lo van a poder ver mejor en el PDF, pero básicamente estas son las acepciones descritas. En principio, para un ascensor, y cuando habla de banco, son maniobras combinadas con una cantidad de ascensores mayor a 1, o sea, duple y triple con 2 o más ascensores. La maniobra universal es la más típica. Es la maniobra de ascenso y descenso que se atiende en forma independiente. En el sistema universal, el ascensor sube y baja a demanda y cuando termina cada maniobra inicia la siguiente, ¿sí? Aquí hay un esquemita que enumera las maniobras. Esta simbología indica desde dónde lo está operando. El cuadradito es desde el pasillo paliero planta baja y el circulito es desde la cabina. Entonces aquí funciona a demanda, ya sea de paliero o de cabina, pero básicamente la maniobra universal, en este caso lo llama desde el primer piso, perdón, lo llama, sí, desde el primer piso, sube, toma el ascensor y baja hacia la próxima llamada. O sea, atiende en forma independiente cada uno de los requerimientos. El sistema colectivo en bajada atiende en sentido secuencial o según demanda las maniobras de subida, pero ya introduce lógica en las maniobras de bajada, ¿sí? Y en la maniobra de subida desde cabina. O sea, ingresan, generalmente se utiliza para edificios que tienen una importante afluencia desde público, desde planta baja. Ingresan a la cabina, cada uno marca en el tablero de control el piso que va y se ordena, obviamente procesador mediante, el ascenso lógico atendiendo a la situación de los pisos. Y realiza de la misma manera el descenso. Va realizando las operaciones lógicas. En lugar de ir y venir, como hacía en el primer caso, que era universal, acá fíjense ustedes que las maniobras las va desarrollando, tanto en ascenso como en descenso, en un sentido lógico. ¿Sí? O sea, Entiendo, pero una duda, si está en el ¿sí? medio, ¿Cómo? si está en el medio, ¿cuál es la prioridad del ascensor? Por ejemplo, si los pasajeros se suben en un tercer piso, en un edificio de 5 plantas y marcan la quinta, la segunda y la primera, ¿cuál va a ser el orden que va a seguir ahí? O sea, en el caso más completo que es la colectiva selectiva, o sea, en bajada y en subida, si vos tomás el ascensor si el ascensor viene subiendo y vos lo tomás en el quinto para seguir subiendo, desarrolla toda la maniobra de subida y después te baja. Y después toda la bajada, perfecto, sigue con el movimiento anterior. Por eso, Perfecto.
sobre todo en la maniobra colectiva selectiva, que es colectiva en subida y bajada, el ascensor desarrolla las maniobras más lógicas, memorizando y ordenando todas las llamadas, desde palier o planta baja y desde cabina. ¿Cuál es el beneficio de organizar el movimiento de esta manera? ¿Cuáles son tiene varios beneficios, pero ¿cuáles son los beneficios casi evidentes? Reducir el tiempo de espera, Reducir los reducir tiempos de espera. el consumo de energía y el desgaste del ascensor para que se usa menos, Claro, sube y baja menos piso. exactamente, con la lógica aplicada en la maniobra del ascensor, se reducen los tiempos de espera para los pasajeros y fundamentalmente se reducen los consumos de energía eléctrica en el caso que sea electromecánico. ¿Sí? De hecho, la mayoría de los ascensores, en edificios importantes seguro, ¿no? Tienen sistemas de coordinación que, independientemente del orden de llamada, las organiza lógicamente en la trayectoria. Este cuadro se repite para los bancos de ascensores, es decir, cuando hay más de un ascensor, y fundamentalmente en el sistema multiprogramación ya el procesamiento es completo y coordina no solamente la trayectoria lógica de cada ascensor, sino interrelacionada. Es decir, que si uno está parado en un piso, con necesidad de subir o bajar, le va a parar en la trayectoria que necesite el ascensor más cercano en ese recorrido. ¿Sí? Sería la optimización máxima, insisto, no solamente de la trayectoria lógica de un ascensor, sino combinada con los movimientos que están teniendo las otras cabinas de los otros ascensores. ¿Se entiende la idea básica de la organización de maniobras? Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ocuparnos del cálculo de la cantidad de ascensores. ¿Sí? El cálculo de la cantidad de ascensores lo vamos a hacer siguiendo el reglamento de edificación de la ciudad de Rosario, modificado por una ordenanza que justamente tomó el tema de ascensores. ¿Sí? El reglamento de edificación plantea un cálculo que hay que seguir, que hay que presentar como parte del permiso de una obra nueva o de la incorporación de un ascensor. Generalmente, obviamente, los ascensores se incorporan con la obra nueva. Bien, ¿qué plantea esta metodología de dimensionamiento? En primera instancia, nos clasifica las cabinas de acuerdo a sus dimensiones y a sus posibilidades de accesibilidad. ¿Sí? Uno por uno, 1,10 m por 1,30 m, adaptada para personas con discapacidad, es la medida mínima y da dos posibilidades de ingreso para el tipo A. El tipo B, una cabina más grande, lógicamente más pasajeros. El tipo C es el tipo camillero. Y finalmente el D es un ascensor de medidas mínimas solo como uso complementario. ¿Sí? O sea, el ascensor principal no puede ser tipo D. Enseguida vamos a ir viendo ejemplos que van aclarando todas estas situaciones. Bien, presentadas las medidas de las cabinas tipificadas según el reglamento, la parte de cálculo constaría de dos etapas principales. Primero vamos a calcular la cantidad de ascensores como relación entre la cantidad de personas a trasladar y la capacidad de traslado que tenga el ascensor, evaluando la demanda de personas a trasladar versus la oferta que puede resultar ese equipo. Vamos a determinar la cantidad de ascensores. Y esa cantidad de ascensores se va a verificar luego en otro apartado del reglamento en base al tiempo de espera. Bien, cantidad de ascensores
de acuerdo a lo que recién les relatamos, va a ser la relación entre la cantidad de personas a trasladar en 5 minutos versus la capacidad de traslado en 5 minutos. Estamos hablando de un ascensor de un tipo de cabina. Pero básicamente el concepto es este, de la relación entre la cantidad de personas necesarias a trasladar versus la capacidad que tiene esa cabina, saldrá la cantidad de cabina, la cantidad de ascensores para nuestro proyecto. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Sí, porque a partir de acá empezamos el método. Si no, si queda claro esto, tenemos posibilidad de llegar con éxito al final. Pero el concepto central Cantidad es de este. sensores. ¿Por qué Bien, cantidad de sensores? Ahora me genera la duda. la cantidad de ascensores es la relación entre la cantidad de personas que hay que trasladar sobre la capacidad que tiene un ascensor, una cabina. La capacidad necesaria a trasladar, según reglamento, que enseguida vamos a ver, sobre la capacidad que tiene una cabina, un ascensor. Bien. ¿Y de ¿Mm? dónde sale cantidad de personas a trasladar? Bien. Esa es mi duda. Es La una cantidad de estimación dependiente. personas Uy, me da pie justo a explicar que la cantidad de personas a trasladar en 5 minutos es igual a la cantidad de ocupantes del edificio por un porcentaje de población a evacuar. ¿Sí? Vamos a ir viendo paso a paso cómo se calcula, cómo se obtiene cada valor. Pero la cantidad de personas a trasladar va a ser un porcentaje, va a ser un porcentaje del total de ocupantes del edificio. ¿Sí? ¿Empezamos a responder tu pregunta? pero ¿por qué evacuar si los ascensores nunca se utilizan en caso de emergencia? No, perdón. Cuando hablamos de evacuar, hablamos de trasladar. Ah, ¿Sí? Los ascensores no son considerados vía de escape. por eso mismo. No. Estamos hablando a trasladar, a transportar en el sentido hay dos alternativas, subir y bajar. Los ascensores no son medios de escape. O sea, estamos haciendo un cálculo de los ascensores que no tiene nada que ver con verificación de capacidad de medio de escape, porque el ascensor no es un medio de escape en el caso de incendio, ¿no? Al contrario, el ascensor en incendio hay que usar escalera, ¿sí? Bien, volviendo al procedimiento. Cantidad de ocupantes del edificio. La cantidad de ocupantes del edificio va a salir de la relación entre la superficie neta del edificio, enseguida vamos a ver qué es superficie neta de un edificio, dividido la superficie de piso neta por ocupante, que sale de esta tabla que espero que ustedes puedan estar observando. En función, esta es la vista parcial, la tabla es mucho más extensa y es solamente el título de darle un ejemplo. En función del uso del edificio, esta tabla le dice los metros cuadrados por persona. Relacionado con la superficie neta, van a obtener en personas la cantidad de ocupantes del edificio. ¿Sí? La superficie neta de un edificio se calcula como el área total del edificio sin considerar muros exteriores, muros interiores, superficies ocupadas por medio de escape, columnas y todo aquello no habitables. El ejemplo clásico es el sanitario. ¿Sí? Esta es la definición de superficie neta de un edificio. Consecuentemente, son solamente considerados los locales habitables. La superficie neta, la superficie de piso neta del edificio
multiplicada por la superficie neta por ocupante, que sale de esta tabla, que forma parte del cálculo según el reglamento. De esa manera ustedes obtienen la cantidad de ocupantes del Dale, edificio según reglamento. en lo de René. ¿Sí? Alguien se está filtrando el micrófono. Sí, me parece que... A ver, no sé, parece que es Raúl. ¿Eh? Insisto, esta es una visión parcial de la tabla es más extensa, pero básicamente funciona de esta manera. Así obtenemos N, que era la cantidad de ocupantes. ¿Cuál era el otro factor que recién vimos? A ver si medianamente lo estamos siguiendo. En cantidad de sensores que es N, que está esta cantidad de personas y la cantidad total de personas que puede llevar el ascensor. Claro, el porcentaje de población que vamos a movilizar es una parte de la cantidad total del edificio que va a salir de esta tabla. ¿Sí? También tabla del reglamento, que en función del tipo de uso que tiene el edificio, les establece el porcentaje de personas que ustedes tienen que considerar en el cálculo, de personas a evacuar, a movilizar en esos 5 minutos. Como podrán ver, 8%, 10, 15, 10, 8, 12%, depende del uso, tienen una variación entre el 8 y el 15%. Es decir, que la demanda, que es este CP, en esos 5 minutos que ustedes tienen que movilizar, por ejemplo, en el caso de una vivienda colectiva de un edificio, es solamente el 8% de sus ocupantes. Ocupantes que también sacaron mediante la superficie que tiene el edificio multiplicada por el coeficiente de tabla. ¿Se entiende el primer paso del cálculo? Insisto, CP es la demanda de pasajeros a movilizar en esos 5 minutos. Profe, ¿y a qué velocidad está yendo ese ascensor? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. La velocidad, pero me adelanto, la velocidad, así como el tamaño de la cabina, la capacidad de cabina, son datos de fabricante. Igual, o por supuesto se mueven todas en un entorno, ¿no? Pero son datos provistos por el fabricante proveedor del ascensor. ¿Mm? Pero igual, o sea, hasta ahora lo que determinamos nosotros es la demanda, la necesidad que tenemos. Y ahora sí vamos a determinar cuál es nuestra respuesta. Porque vamos a evaluar la capacidad de traslado que tiene el ascensor que estamos proponiendo. Recién nos dedicamos, como le dije, a la oferta, a la demanda, perdón, nos dedicamos a la demanda, ahora vamos a dedicar a la oferta, a ver cuánta gente podemos mover con este ascensor. Entonces, la capacidad de traslado de nuestro ascensor va a ser igual a la cantidad de personas que traslada a la cabina, que es un dato del fabricante, como recién le anticipé, a la cantidad de viajes completos que puede hacer ese ascensor en 5 minutos, que son 300 segundos. ¿Sí? Repetimos, la capacidad de traslado en 5 minutos de nuestra cabina, de nuestro ascensor, va a ser igual a la cantidad de gente que puede llevar por viaje, la capacidad de la cabina, por la cantidad de viajes que puede hacer en 5 minutos. Es decir, vamos a dividir los 300 segundos que tenemos por el tiempo que le demanda la maniobra total al ascensor. ¿Se entiende? Con eso estaríamos sacando la velocidad.
Claro, la velocidad está dentro de nuestra suposición, ahora lo vamos a repasar. Pero la idea conceptual, a ver, si al ascensor le demanda 1 minuto de tiempo total, subir y bajar y hacer todas las mañanas que vamos a ver ahora, ¿cuántos viajes va a poder hacer en 5 minutos? Sí, no tengo los datos. Es una pregunta. ¿Eh? Es una pregunta, no tengo datos. No, 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 no. Al contrario. Es para ordenar el procedimiento. Si al ascensor le lleva 1 minuto a hacer toda esta maniobra, que se llama tiempo total de subida y bajada, si le lleva 1 minuto, Ah, sí, 5 viajes. 5 viajes, claro, ahí está. Esa es la lógica básica. En el tiempo de análisis, fijado por el reglamento, que son 5 minutos, este ascensor va a hacer 5 viajes. ¿Y cuánta gente va a trasladar? Si la cabina tiene capacidad para 7 personas, ¿cuánto va a trasladar? 5. 35 personas. 7 en cada viaje. ¿Sí? Ese es el razonamiento básico. ¿Se entiende? Sí, ahí casi la tiro mal porque no sabía si con todas las maniobras se refería a que suba y baje o que simplemente suba. No, no, no. Porque, claro. Ahora vamos a ver cómo se obtiene este tiempo total. Pero es toda la maniobra completa de subida y de bajada. ¿Sí? Vos pensás que el viaje tiene que ser completo porque tiene que bajar a todos los ocupantes para poder volver a cargar la cabina, en sentido esquemático, ¿no? Sí, pero digo, subía, y cuando subía más gente, dejaba de que tenía subía, por eso era que trasladaba Claro, dos no, veces pero la gente. en un sentido, por eso, partiendo de un sentido esquemático, si demora 1 minuto en subir y bajar, y vamos a analizar 5 minutos, en esos 5 minutos va a poder hacer 5 viajes. 5 viajes completos. En los 5 viajes, si tiene capacidad para 7 pasajeros, la capacidad de traslado de nuestro sistema en 5 minutos son 35 pasajeros. ¿Sí? Si se entiende esto, vamos a empezar a complicarlo un poco. El tiempo este total, que recién le di como ejemplo, que era 1 minuto, es la suma de todos estos tiempos parciales. El tiempo total. Los tiempos parciales son el tiempo de recorrido, ida y vuelta de una posición a la otra, de subir y de bajar. El tiempo de frenado, obviamente, desde cabina detenida hasta que toma su velocidad, hay un tiempo de aceleración y hay un tiempo de frenado. El tiempo que funcionan las puertas de la cabina y las puertas del palier, tratando que operen simultáneamente, se abren para que salgan o ingresen los pasajeros y se cierran, obviamente, previamente al iniciar el movimiento. El tiempo de ingreso y egreso de esos pasajeros, o sea, abiertas las puertas, tienen que salir los pasajeros de la cabina, entrar los que están en el palier en planta baja, etcétera, etcétera. Y finalmente, un T5, que si ustedes advirtieron, los ascensores necesitan ir variando su velocidad hasta finalmente un ajuste fino en el cual la cabina trata de quedar perfectamente nivelada con el piso de cada nivel, sea planta baja o sea palier. Bien, Sí, o sea que es el ahora... tirón. Es el tirón siempre que te da cuando se para. Sí, en realidad no tiene que ser un tirón, sino que tiene que ser una aproximación suave, ¿no? Debería ser una aproximación suave. Pero si ustedes lo perciben, digamos, obviamente a muy poca velocidad, es una instancia ya muy finita de aproximación y de nivelación con el piso del palier o de la planta baja. Bien, ¿cómo calculamos cada uno de estos 5 tiempos? El T1 básicamente es el recorrido de ida y vuelta. Y acá interviene la velocidad del ascensor, que como les había anticipado es un dato del proveedor, la velocidad media. La altura del recorrido total del ascensor
desde el nivel de ingreso más bajo al nivel de acceso a ingreso más alto, la altura que tiene que recorrer dividido su velocidad, la velocidad que desarrolla, por 2, porque es subir y bajar. ¿Está? Concepto básico de dinámica. ¿Se entiende, chicos? ¿Seguimos avanzando? Profe, ¿y no hay alguna norma que se vaya, digamos, acerca de lo que es velocidad? ¿Cuánto debería ser máximo o mínimo? ¿O solamente es dato de Sí, y proveedor? está. Es un dato proveedor, pero dentro de velocidades admisibles. ¿Sí? Porque vos pensás que el problema de la velocidad, además de la seguridad, o antes del problema de la seguridad, es una situación de disconfort. Cuando los ascensores te crean incomodidad en quien lo opera, ¿no? Ya sea por alguna sensación extraña cuando acelera, cuando desacelera. Por eso las velocidades están bastante uniformes en ese sentido. Bien, y aquí obtenemos entonces el tiempo de recorrido, ida y vuelta, subir y bajar. Y a esto le sumamos, como vimos antes, el T2, que era el frenado y la aceleración, que se calcula como 1.25 segundos por la cantidad probable de paradas. En base a estadística, directamente vamos a adoptar como el 80% de los pisos, a los cuales obviamente el ascensor sirve. Entonces, el tiempo 2 de frenada y aceleración es igual 1.25 por la cantidad de paradas. El tiempo T2, funcionamiento de puerta, tendrá valores distintos que van desde 1.9 segundos, 2.5, 2.2 segundos, valores distintos dependiendo, lógicamente, de las características de las puertas. Usaremos 1.9 en el caso de puertas automáticas, 2.5, obviamente tiempos mayores para puertas manuales, y un valor intermedio en el caso que tengamos puertas automáticas en cabina y manuales en palieres. Ese valor de referencia se multiplica por la cantidad de veces que se va a operar la puerta, que va a ser nuevamente la cantidad probable de paradas, que como recién les refería, estadísticamente tomamos el 80% de todos los pisos. Seguimos con T4. T4 es el tiempo que va a demandar a los pasajeros ingresar y egresar. Estadísticamente adoptamos 2 segundos y medio por cada pasajero, siendo P la cantidad de pasajeros que traslada el fabricante, perdón, la cabina, que como vimos es un dato del fabricante, en función obviamente de las medidas físicas de la cabina, ¿no? Y finalmente T5, este ajuste que llamábamos, va a ser de 2 segundos multiplicado nuevamente por la cantidad probable de paradas, 80% de los pisos. Bien, entonces, obtuvimos el tiempo total por suma de todos los tiempos parciales, tenemos la capacidad de la cabina, tenemos el tiempo, obtenemos la capacidad de traslado, y de la relación entre la cantidad de pasajeros y la capacidad de traslados, surge N, que era la cantidad de ascensores. Lógicamente, debemos adoptar el número entero superior a este N que sale del cálculo. ¿Se entendió, por lo menos esquemáticamente, la forma de cálculo? Después la vamos a repasar en un ejemplo, pero para poder sacarle más jugo al ejemplo. ¿Se pudo seguir el razonamiento? Eh, Profe, yo no entendí en la parte, en los anteriores, en los Sí. tiempos anteriores, si eran minutos o si eran segundos, eso no me... O No, sea, mirá, estamos trabajando en segundos. en Por eso, segundos. sí, por eso pasamos ¿te acordás? Los 5 minutos los pasamos a segundos.
Ajá. Todas las unidades son segundos. Ah, listo, listo. Mirá. O sea, acá por un ajuste de unidades, si tenés la velocidad en segundo, te va a quedar el tiempo en segundos. ¿Sí? Y todos los demás que tienen factores estadísticos están en segundos. Esto Ah, listo, directamente segundo. es segundo por la cantidad probable de paradas. Acá teníamos segundos por los tipos de puertas, tenemos segundo en relación al tiempo que le lleva a cada pasajero y tenemos segundo en relación al tiempo que le demanda al ascensor el ajuste final. Son todos segundos y estos segundos se simplifican con estos segundos y nos queda expresado en cantidad de pasajeros. Ah, listo. Cantidad de pasajeros que trasladamos, cantidad de pasajeros que necesitamos trasladar en función de las características de nuestro edificio, sale la cantidad de ascensores, que será 1, será 2, será 3, será 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si lo considera necesario, lo repasamos, si no, vamos a verlo, aunque sea rápidamente después en el ejemplo. ¿Seguimos adelante o volvemos para atrás? ¿O nos quedamos acá? Lo único, si Sería subir Bueno, o bajar. Por eso nos quedamos acá. O nos quedamos acá. Más que adelante bajar. Depende Sí, de había No. una pregunta en serio, quizás. A ver. sí, la variable CT, la de la cantidad de pasajeros que puede llevar, Sí, creo que no está mal escrita, nos dijo que eran los 300 segundos por el TT o está bien así, es 300 por cantidad de pasajeros dividido el tiempo total. el tiempo total. Sí, las unidades me dan, pero no, está bien. ¿Te acordás que te daba el ejemplo 300 que por- sí? ¿Cómo? Es 300 por persona, perfecto, 300 segundos. Claro, por y se 300 simplifica con los segundos de abajo. Bien. ¿Sí? Bien, Está bien. vamos a seguir avanzando. Una vez que calculamos la cantidad de ascensores, ¿qué dijimos al principio que teníamos que hacer ahora? Haciendo un esfuerzo de memoria. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Dijimos que después de calcular la cantidad de ascensores teníamos que verificar el tiempo de espera. Pero antes de pasar al tiempo de espera, vamos a usar otra tablita del reglamento en el cual, en función de la altura del edificio, nos dice la cantidad mínima de ascensores y el tipo de cabina. Entonces, simplemente, de acuerdo a la altura del edificio, nos va a indicar la cantidad de ascensores. Para menos de 10 metros directamente no se exige ascensor. Entre 10 y 30 pide realizar el cálculo, pero como mínimo va a haber obviamente una cabina, tipo A o tipo B. Entre 30 y 38 metros pide hacer el cálculo, pero ya nos dice mínimo 2 unidades y al menos tiene que ser una A o tipo B. Y en el caso de más de 38 metros, calculamos, pero vamos a respetar el mínimo de 2 unidades. Y en el caso que la población por piso sea de 8 personas o más, una cabina por lo mínimo tiene que ser de tipo C. ¿Qué pasa con edificios más altos? Los edificios más altos van a merecer estudios propios de análisis de tráfico, o sea, de cantidad de personas, ocupantes, y todos los datos que recién vimos ya salen un poco de las estadísticas que vimos hasta ahora. Todos los factores adoptados estadísticamente en el reglamento sirven para los casos generales. Para edificios de mayor altura, por ende mayor cantidad de tránsito,
ya van a justificar análisis propios, ¿sí?, de toda la información que recién vimos, o sea, la cantidad de pasajeros, la composición del edificio, las características de los ascensores, porque a más cantidad ya vamos a tener un grupo importante de ascensores, van a merecer mayor velocidad, la máxima permitida, porque tienen más piso que cubrir. Entonces, cuando salen un poco de las situaciones más generales, se realizan estudios particulares adecuados para los edificios. Volviendo al caso general que estamos analizando, luego de obtener n de esta fórmula, venimos a esta tabla y verificamos que nuestro n esté por arriba del mínimo que nos fija para cada altura el reglamento. Bien, ahora sí, pasamos a la verificación del tiempo de espera. Nuestro ascensor, perdón, la cantidad de nuestros ascensores debe tener un intervalo de espera igual o menor al indicado en esta tabla, con una tolerancia del 20%. Insisto, nuestro sistema de ascensores debe tener un intervalo de espera menor al que nos da esta tabla en función de la cantidad de ascensores y dependiendo del tipo de edificio. ¿Cómo se calcula el tiempo de espera de nuestro sistema de ascensores? El tiempo de espera es igual a ese tiempo total que sacamos nosotros sobre la cantidad de cabinas que tiene nuestro sistema. Esquemáticamente, el tiempo TT del viaje completo, que evaluamos recién, lo vamos a dividir, o sea, de acuerdo a la cantidad de cabinas que tenemos, obteniendo de alguna manera un tiempo de espera medio para la batería de ascensores que nosotros tenemos. Y este tiempo de espera de nuestro sistema es el que tiene que ser menor o igual al tiempo de la tabla. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Luego de tanto entusiasmo, vamos al ejemplo. El ejemplo está desarrollado para un sanatorio. Primero calculamos la cantidad de ocupantes del edificio. Superficie neta, de acuerdo a la definición que vimos, superficie neta de ocupante por tabla. Se calcula la superficie neta de cada planta. Aquí hay plantas iguales del segundo al octavo piso, piso 9, piso 10. Hay un piso 11, esto es un sanatorio. En total termina teniendo de superficie neta este edificio 194 metros cuadrados. Perdón, no. Termina teniendo acá, hay dos análisis. El primer subtotal son 3.500. 3.500 con una función. Estos 3.500 metros de superficie neta de planta baja al piso 10, por este coeficiente que sale de tabla, representa 354 personas. Este análisis vale de planta baja al piso 10. El piso 10 encuentra otro uso, en este caso una sala multiuso, entonces su superficie neta en función de un uso distinto, este era servicio ambulatorio y diagnóstico, esto es sala multiuso, el número es distinto y obviamente la cantidad de personas es mucho más grande, ¿sí? Porque el número es menor. Por eso se dividió lógicamente. El uso diferente nos da dotaciones de gente diferente. Resumidamente, la cantidad total del edificio va a ser la suma de estas dos cantidades. La cantidad de ocupantes del edificio
En este caso son 504 personas. Luego de la tabla que le mostramos, que era el reglamento, ese porcentaje es 8%. Edificio hospitalario con ascensor de servicio. 8% de evacuar en 5 minutos. Por lo tanto, es el 8% de 504. El 8% de 504 son 41 personas. Esta va a ser la demanda, según el reglamento de edificación de la ciudad de Rosario, esta va a ser la demanda de nuestro sistema de ascensores. ¿Cuál va a ser? Estamos de acuerdo a lo que recién fuimos viendo parte por parte. Altura recorrida del ascensor, 31 metros. Velocidad del ascensor, 1 metro por segundo. Cantidad de pasajeros de la cabina, 13. Ya se dan cuenta que es un ascensor grande. Número de paradas posibles, como ustedes recordarán, es el 80% de la cantidad de pisos. Son 12 pisos. Planta baja más 11. 9.8. Estadísticamente la cantidad de paradas posibles. Bien. Tiempo total, el T1, el tiempo que le lleva a subir y bajar por la altura, teniendo en cuenta la altura, teniendo en cuenta la velocidad. ¿Lo pueden seguir ustedes el ejemplo con la manito? Sí, sí, sí. Perfecto, seguimos entonces. El tiempo T1, altura del edificio dividida la velocidad por 2, porque es subida y bajada, da 15.6 segundos. El tiempo 2, ¿sí?, es la aceleración, y esa aceleración 12 segundos. Tiempo de funcionamiento de puertas automáticas en cabina y palier, 1.9 por número de paradas posibles, que era 9.6, 18 segundos. Egreso y egreso de pasajeros, 2.5 por 13, la capacidad de nuestra cabina, 32 segundos. Y finalmente, el tiempo de ajuste es 19 segundos. Suma de todos estos 5 tiempos parciales y sale el tiempo total, que es 97 segundos. ¿Sí? N, tal cual lo definimos, es la relación entre 97.54 segundos y la capacidad de traslado. La capacidad de traslado es el tiempo, los 300 segundos, dividido el tiempo que le lleva al ascensor toda la maniobra completa, que demanda 97. Como les propuse antes, aquí la relación, que la voy a sacar para orientarlos, ¿cuántos viajes, como pueden hacer ustedes, cuántos viajes hace el ascensor en 5 minutos? Hace 300 dividido 97.54. Hace 3 viajes. 3 viajes en estos 5 minutos. Por las 13 personas de cada viaje, dan 40 personas. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ahora sí. El N, la cantidad de ascensores, la cantidad de cabinas, es la relación entre la capacidad de nuestra cabina de 13 personas, que puede mover 40 en los 5 minutos, frente a la demanda del edificio, que es 41. ¿Sí? 41 dividido 40 da 1.25. Y se van a adoptar en este caso 2 ascensores principales de 13 personas y un ascensor de servicio. A mí no me estaría dando la matemática porque si son 13 personas, en 3 viajes me da 40 y no 39. Da 39.94. Mirá, Pero, hacemos la cuenta en vivo. claro, 300. pero como que no podés contar personas con números racionales. Está bien. No, está obviamente redondeado a... Pero igual en este caso da justo para... Por eso te digo, ¿cuántos viajes en los 5 minutos?
300 dividido 97.54. Ahí Y da estamos de acuerdo. 3.0, sí, 3.07, una cosa así. Exactamente. Tiene un poquitito más. Por las 13 personas que puede llevar en cada viaje da 39.98. Sí, son las 40 personas que tiene capacidad nuestro sistema. 41 sobre 40 da 1.025. Esto nos obliga a poner 2 ascensores principales de 13 personas y un ascensor de servicio. ¿Sí? Verificamos de tabla se verifica para 30-38 metros, como ustedes recordarán, son de unidades. Cosa que estamos cumpliendo porque encima ponemos 2 más 1 de servicio. Y el intervalo, en este caso, es de 48.77 segundos. El tiempo total, dividido en las 2 cabinas principales, da 48.77, cuando el tiempo admisible de la tabla es 50. O sea que verifica que el tiempo de nuestro sistema, fíjense ustedes que, como primera observación, por muy poquito no nos dio 1, por supuesto pusimos 2 cabinas, pero fíjense que con las 2 cabinas apenas nos verificó estar por debajo del tiempo admisible. O sea que el sistema está bien ajustado por todos lados. Bien, ¿se entendió, ascensores? Sí, profe. Bien, espero que el próximo viaje en ascensor que hagan puedan ir observando todo lo que hablamos recién. ¿Sí? Pueden entretenerse en el próximo viaje y van a ir recordando todos los aspectos que vimos. En lugar de mirarse en el espejo. Bueno. ¿Sí? Está bien, chicos. ¿Alguna pregunta de ascensores? Porque vamos a pasar obligadamente, rápidamente a incendio. Así rápido, no, nada, yo ya dije todo. Bueno, bien. Pasamos a incendio entonces. Vuelta de página. Protección contra incendio. Vamos a cambiar un poco la cabeza y refocalizarnos en el tiempito que nos queda, que no es mucho. Protección contra incendio. Como ustedes saben, lo primero que les voy a preguntar es ¿qué es un incendio? ¿Qué es un incendio, según sus palabras? Cuando la estructura del edificio se prende fuego, no hay como que... A ver, en caso general, ¿qué es un incendio? ¿Qué características tiene un incendio que lo vuelve tan peligroso? Sí, que colapsa toda la estructura, en definitiva, o la daña, y que puede vencerlo, puede caer. Está bien. Eso en el caso de un edificio, pero en términos generales, Fuego. fuego, Quema, ¿no? sí, también aparte. Por eso, fuego como elemento básico de la definición. Pero ¿qué diferencia hay entre un incendio y un asadito? Es que la falla está El humo, controlada. profe. Además de la carne, ¿qué diferencia hay entre un incendio y un asadito? Que no hay control del fuego. El fuego Controlado. está controlado. El fuego está controlado. Ese es el problema que tenemos con el incendio. Es una ocurrencia no controlada, que además de no estar controlado el fuego, puede afectar algo que no esté destinado a quemarse. ¿Sí? Entonces tenemos un fuego que no lo estamos controlando y encima tenemos potencialmente peligro de que afecte cosas que no están destinadas a quemarse o a soportar ese fuego. ¿Sí? En nuestra parrilla tenemos toda una disposición de ladrillos refractarios que justamente su función es soportar la incidencia de la llama.
En el incendio el problema que tenemos, que no controlamos el fuego y encima tenemos elementos que no están preparados o destinados para quemarse. Bien. En tren de definiciones, ¿qué es el fuego? El fuego es un proceso rápido de oxidación. Significa que necesitamos oxígeno, que generalmente produce calor y luz. ¿Sí? Tenemos oxígeno, tenemos calor. ¿Qué significa calor en términos prácticos? Calor significa aumento de temperatura. Consecuentemente, ¿qué elementos son necesarios para que haya fuego? Oxígeno, un proceso de oxigenación, bien digo. Combustible, que va a ser el agente reductor. Y calor. El calor como elemento señalizado incluso en la definición. ¿Sí? Bien, recuerden los tres elementos que necesitamos. Oxígeno, combustible y calor. ¿Por qué se produce un incendio? Pueden haber elementos naturales, efecto de lente, esto es la concentración de la luz solar por algún fenómeno de difracción en algún prisma natural que eleve la temperatura, por ejemplo, sobre un material como puede ser hojas secas o muy secas que sean proclive a incendiarse, a tomar llama. Así como en la isla, profe. Sí, la isla no está, me parece que más que natural es una causa humana, que vamos a ver en la segunda clasificación. ¿Sí? Me parece que la de la isla es sin tener pruebas fehacientes, pero me parece que obedece más circunstancias del segundo grupo de causas. Estos son ejemplos naturales, insisto, sobre fenómenos puramente naturales sin la intervención del hombre. Le decía, efecto de lente que concentra la luz del sol, los rayos del sol, rayos, por supuesto, durante tormenta, y terremotos. Los terremotos de por sí o por acción sobre estructuras, sobre instalaciones que provoquen algún desprendimiento o emanación de algún combustible o inflamable. Pero bueno, estas son todas causas en las cuales el hombre no tiene injerencia. Y tenemos el grupo de causas en las cuales sí tiene injerencia el ser humano. Puede ser imprudencia, puede ser ignorancia, ¿sí? La clásica de imprudencia era ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? La presencia de cigarrillos mal encendidos en algún sector proclive a prender fuego. Ignorancia, trabajo con calor, es muy habitual problemas de incendio por soldaduras, dado que las soldaduras tienen un montón de emisión de calor y fundamentalmente emanan chispas. ¿Sí? Por eso, cuando se realicen soldaduras, sobre todo las no habituales, en industrias, existe todo un protocolo de seguridad para desarrollar trabajos de soldadura. Humanas intencionales, que quizá obedezca a la situación de la isla, no lo sé, y humanas por mal diseño de instalaciones eléctricas o de gas. ¿Sí? Situación, obviamente, de gas. Lamentablemente tenemos ejemplos terribles. Y la situación de la instalación eléctrica es lamentablemente sumamente habitual. Creo que la semana pasada hubo el caso de un, no sé si lo vieron en los diarios, un depósito de fabricante de envases. Lamentablemente, como ocurre, algún problema de cortocircuito en alguna parte de la instalación eléctrica ocasiona chispa y el inicio de algún incendio. Este es un resumen de las causas, de algunas de las causas probables de incendio. Bien, ¿cómo vamos a abordar el estudio de la protección en incendio? Lo vamos a abordar en tres instancias. Todo lo que pueda ser prevención,
¿sí? O sea, todo lo que podamos hacer para evitar que se produzca un incendio. La detección es, una vez producido el inicio, tratar de detenerlo. Perdón, eso es extinción. La detección es la capacidad de poder enterarse, de poder detectar justamente el inicio del incendio. Y finalmente la extinción, como les decía, es la capacidad de tratar de acabar con el foco del incendio. Son 3 instancias: prevención, detección del fenómeno cuando ocurre y extinción. Bien, la extinción, como les decía, tiene por objeto enfriar el material o reducir el oxígeno. Enfriar, como ustedes recuerdan, en la definición teníamos calor y teníamos oxígeno. O enfriamos el material, bajamos su temperatura, o reducimos el contenido de oxígeno en el medio. Esas son las claves de la extinción. Mostramos someramente algunos mecanismos de extinción. Por agua tenemos no automáticos y automáticos, ¿sí? Los automáticos se van a disparar automáticamente, como dice su definición, a partir de un sistema de detección. Por eso son automáticos. O sea, sí o sí necesitan sistema de detección. Primero, los no automáticos por operación manual: matafuegos de agua, establecimientos fijos que rocíen, o sea, que distribuyan agua, como vamos a ver en un ejemplo a continuación, y motobombas y autobombas. Son dispositivos de almacenamiento de agua, en el caso de las móviles, y en el caso de la autobomba con su propia fuerza motriz que la traslade. Esto es todo agua. Y automático, tenemos los rociadores o los sprinklers y las cortinas de agua, ¿sí? Los sprinklers son, no sé si después, me parece que no, bueno, no hay, no sé si hay, pero, sí, son sistemas que tienen distintas características, pero básicamente lo que hacen es generar una película, una lluvia de agua en el local. Los locales son atravesados por cañerías, y estas cañerías disponen de los rociadores, y en el caso de la detección de un incendio, vuelcan agua sobre todo el local. Esos son básicamente los sprinklers, que son los más conocidos en este sentido. Esto es extinción mediante agua. Puede haber extinción mediante gas, ¿sí?, que consume oxígeno, o sea, trabaja sobre la cantidad de oxígeno. Son sistemas mucho más caros para manejar muy cuidadosamente, porque consumen oxígeno. Si por error se dispara en un siniestro que no ocurre, tenemos problemas que consume oxígeno, ¿sí? Son los gases anhídridos carbónicos, que ustedes conocen, los gases halocarbonados. Se disponen baterías de caños que actúan sobre los sectores que protegen. Estos son por gas. Tenemos por espuma químico-mecánica, que también trabajan sobre el foco del incendio. ¿Sí? También pueden rociarse o aplicarse manualmente. Y finalmente tenemos por arena seca, que son los tradicionales que ustedes ven en garage y playas de estacionamiento, que tienen la enorme virtud de limitar el derrame de los líquidos. En estos lugares, los problemas o potenciales problemas son la presencia de líquidos inflamables. Entonces, con la arena y no con agua, evita que se desparrame el líquido y consecuentemente el incendio. Y aquí tenemos un ejemplo para mostrarles esquemáticamente cómo funcionaría sobre un caso real, ¿sí? El sistema tiene un almacenamiento de agua y tiene un equipo de presurización, porque como ustedes entenderán, todos los sistemas que vimos antes, sean automáticos o no automáticos, tienen que estar obviamente listos, instantáneamente listos al momento de ser solicitados.
Eso significa que todas las instalaciones de incendio están presurizadas. Cualquier punto de acceso a una instalación de incendio está presurizada. Es decir, que ustedes acceden a la red de incendio mediante un hidrante, que es un acople para que ustedes conecten una manguera y de forma inmediata tienen que tener presión en esa cañería y en esa manguera para poder tirar, en este caso, agua sobre el foco del incendio. Entonces tenemos necesariamente un almacenamiento y un sistema de presurización permanente. Permanente. El sistema está siempre con presión. ¿Sí? Eso es el circuito cerrado que aquí está mostrado, que puede ser cañería de termofusión, o sea, puede ser plástico, puede ser metal. Si es aéreo es metal, si es enterrado puede ser plástico. Y después el sistema de cañerías va a esta caja de hidrantes o caja de mangueras, o sea, puede ser hidrante o generalmente es hidrante más manguera, de la cual se despliega la manguera, que tiene radio de acción de 20-25 metros, y en función de este radio de acción es que ustedes toman la decisión de el recorrido de la cañería de incendio y la disposición de la caja de hidrantes, para que tengan la posibilidad, o sea, su sistema de incendio tenga la posibilidad de atacar un siniestro en todo el edificio que están tratando de proteger. ¿Sí? Como el consumo de agua es importante, porque como le dije, es un sistema a presión, tienen que tener posibilidades de que esa capacidad de agua no se termine. Entonces pueden tener un sistema de reposición mediante bomba sumergible, que es agua de la napa, y en el caso que el sistema llegue a un mínimo, procede y prende la bomba y completa nuevamente el depósito. Y alternativamente tienen una toma sobre línea de edificación para que el sistema pueda tener también provisión del exterior. Pueda tener provisión del exterior o en sentido inverso pueda servir a la toma de un bombero que lo necesite para algún siniestro. Pero el sistema va a tener una vinculación desde línea de edificación. ¿Alguna pregunta? Estamos medio mal de tiempo, pero ¿alguna pregunta? No. Hay una pregunta casi obvia. ¿Qué hacen los bomberos cuando llegan a un edificio? Antes de entrar, ¿qué hacen? Ponen los... Hay dos cosas que cortan. Dos cosas que cortan. El gas y la electricidad. El gas y la electricidad. Y entonces, ¿cómo funciona todo esto que les conté? Ellos tienen en el auto de repente ¿Cómo? su propia motor ahí No, Sí, pero sí, habla de este sistema en particular. Este sistema. Sí, Hay dos alternativas. Una, que tiene todo el generador sistema... propio. Por eso, Que puede está tener... aislado. El problema puede tener generador propio, ¿sí? El problema es que tiene que tener un sistema de arranque inmediato y después arranque el generador. O sea, tiene que tener un sistema autónomo eléctrico, una posibilidad que tenga un sistema autónomo eléctrico, pero tiene que ser instantáneo. Esa es una posibilidad, que son generalmente dos sistemas combinados. Y la otra situación es prever que la llave de corte general que va a operar el bombero no corte la línea de abastecimiento al sistema de incendio y maneje toda una línea segura. Pero es una aclaración importante para terminar de entender básicamente cómo funcionaría un sistema de protección contra incendio. Sistema de almacenamiento, cisternas para contener agua. Pueden ser lugares abiertos, pero la condición es la misma. Tener un volumen que sale de cálculo disponible con una presión adecuada. Es un volumen con una presión.
Tableros de operación, este es la caja que le comenté antes, caja de hidrante, este el hidrante y este la manguera, 20 y 25 metros de radio de acción. Equipos de presurización, toma para bomberos, sistema de bombas, son dos bombas trabajando en paralelo. Tanque de presurización que garantiza siempre tener presión en el sistema. Y pasamos a la parte de prevención. Esto es reglamento de edificación de la ciudad de Rosario basado en Ley Nacional de Higiene y Seguridad. Voy a tener que ir un poquito rápido. Primero, categoriza el elemento de la industria o del depósito de acuerdo al tipo de riesgo, desde menor a mayor. Más riesgosos, explosivos, inflamables y combustibles después. ¿Por qué son más riesgosos los inflamables que los combustibles? Porque tienen distinta temperatura de inflamación. ¿Y qué es la temperatura de inflamación? La temperatura mínima en la cual se evapora el líquido y comienza a arder. Entonces, sencillamente, los inflamables son más peligrosos que los combustibles porque arden a menor temperatura. ¿Sí? Por eso acá lo van a ver con un riesgo mayor. Hecha esta aclaración que me pareció importante, definimos carga de fuego. Este es un clásico en el cálculo de la protección de fuego. Carga de fuego es el peso en madera por unidad de superficie capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente, esta es la clave de la definición, equivalente al peso de los materiales realmente contenidos en ese sector. ¿Sí? Sea cual fuese el material que usted tiene que contener o proteger, sea cual fuese, van a obtener su equivalente en cantidad de madera. Y esa cantidad de madera se llama carga de fuego. ¿Sí? Por supuesto, es un indicador indirecto de la magnitud del riesgo. Y como les decía recién, es de gran importancia porque determina las características de detección y control de incendio. Bien, tenemos dos aspectos, riesgo y carga de fuego. Con esos dos indicadores nos metemos en esta tabla y determinamos el nivel de resistencia al fuego que tienen que tener los elementos de protección. Sencillamente, F60 es la cantidad de tiempo, 60 minutos, que deben poder soportar el fuego y mantener su función. ¿Sí? Un elemento F60 debe poder soportar 60 minutos de fuego y mantener su función. Lógicamente, superado los 60 minutos, colapsa. No puede cumplir la función para la cual fue diseñado. Entonces, insisto, con carga de fuego y el riesgo, ¿sí? Determinan la resistencia al fuego de los elementos de protección. Acá están también influenciados por el sistema de ventilación. Bien, y aquí tenemos tipificado los espesores de los elementos constructivos que van a dar la resistencia al fuego especificada. A manera de ejemplo, tenemos ladrillos cerámicos no portantes y habla del espesor que debe tener. Lógicamente, a mayor espesor, mayor resistencia al fuego. Este dato, para completarle la idea, es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes deciden proteger un medio de escape y ustedes necesitan una resistencia al fuego de 120 minutos, de esta manera saben el espesor que tienen que darle, por ejemplo, el cerramiento de ladrillo. ¿Sí? 18 si es no portante, 20 si es portante hueco, etcétera, etcétera. Profe, ¿sí? y Sí. 120 que dice, ¿depende también de la temperatura del fuego o no? No, ya estamos, por eso, en función de la carga de fuego de tu industria, de tu depósito, de tu local, en función de la carga de fuego, ¿sí? Y del riesgo, vos determinás, el reglamento te dice la característica que tiene que tener.
Por ejemplo, la protección de un medio de escape. Te va a dar, por las características propias de riesgo y de carga de fuego, son 120 minutos. Entonces vos, en este caso, las escaleras, por ejemplo, tienen que tener mínimamente, las escaleras de hormigón armado, tienen que estar cerradas en cajas de 11 centímetros como mínimo de hormigón. Ese es un poco el recorrido de la parte del reglamento que estamos contando. ¿Sí? Estamos hablando de prevención, estamos hablando de proyecto. Entonces vos de esa manera sabés que si vas a hacer tu caja de escalera con hormigón armado, tiene que tener por lo menos 11 centímetros para que te garantice 2 horas de protección. O sea que la gente va a poder salir usando esa escalera. ¿Se entiende? Esto categoriza no solamente la escalera, sino las puertas de salida de emergencia, los sistemas de extinción, etcétera, etcétera. O sea, el sistema se prepara para que aguante 2 horas. Esto completa un poco lo que veníamos hablando y en función de la resistencia al fuego, les indica los espesores de protección. ¿Sí? Estamos hablando de columna de acero, viga de acero. Lógicamente, las vigas de acero, acá está, en parte de recubrimiento, lógicamente, a mayor resistencia le va a pedir mayor recubrimiento. Esto es en centímetros. ¿Sí? O sea, de los 2 centímetros, 2,5 tradicionales, le va a pedir 4. En vigas principales. En el caso de vigas secundarias, le va a pedir solamente 3 centímetros de recubrimiento. Bien, y finalmente les voy a mostrar, y después le va a quedar a ustedes para que lo repasen, aplicando el reglamento de edificación, sección 310, a un caso real, ustedes se van a encontrar con esta tabla y realizando un rápido ejemplo en relación a una vivienda colectiva, en función del uso, vivienda colectiva, entran en su renglón y les determina esta tabla las condiciones de situación, construcción o extinción. Situación son condiciones que les reglamentan la ubicación relativa. La vivienda colectiva no tiene obligaciones respecto a su ubicación. Sí tiene, enseguida vamos a ver, tiene que cumplir condición de construcción 5 y 6. Y tiene que cumplir condición de extensión 2. Siguen leyendo el reglamento y el reglamento les detalla que refiere a una condición 5. La condición 5, obligada a vivienda colectiva, los muros de medio sigilo de salida público serán de 0,15 milímetros de espesor de mampostería en ladrillo macizo o bien 0,8 de hormigón armado. Son condiciones que tiene que respetar su proyecto, por eso está en reglamento de edificación. Complementariamente hay otras definiciones para otros materiales, pero son condiciones que tiene que cumplir obligatoriamente el proyecto de ustedes. Esto fue prevención C5, esta es prevención C6, que fundamentalmente habla de los casos de sótanos, y en el caso de extinción para vivienda colectiva, le va a mencionar que tienen que cumplir el punto requisitos particulares de extintores manuales, de matafuegos. ¿Qué dice el punto 3.10.2.6? También lo tienen aquí y habla de las características que debe tener los matafuegos, ¿sí? La distribución, cómo se distribuyen esos matafuegos, bueno, y controles sobre el mantenimiento, que ustedes lo saben que hay que hacerlo, ya sea los domiciliarios o lo de los autos. O sea que de esa manera tienen ustedes también reglamentado la colocación de matafuegos en el ítem de extinción. ¿Sí? Bien, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Ustedes van a tener en el campus esta presentación más las clases independientes originales. O sea que van a tener abundante material para estudiar sobre el tema.
¿Alguna pregunta rápida para que podamos ir a la clase de Estela?